Bueno, qué lindo tiempo, ¿no? Disfrutamos este tiempo, alabar a Dios, bendecirlo. Nos hace bien, porque tenemos que darle culto a nuestro Dios y está bueno estar en este lugar que es su casa. Pero como siempre decimos, no venimos a buscar la presencia de Dios, la presencia la traemos. Amén. Porque donde quiera que vayamos, ahí el Señor está con nosotros y en nosotros. Así que eso nos pone muy, muy contentos. Bueno, agradecido a Dios. También anoche tuvimos la reunión de varones, muy contentos también por eso. El Señor nos ha bendecido. Manuel nos ha compartido la palabra. Nos ha hablado sobre algo que se llama santidad y de sentirnos incómodos. ¿Sabe qué? Esta mañana yo estaba en casa y me vino a la mente así como un flash. Le digo, a veces, lo asumí en lo personal, ¿no? Que a veces, mire esto que me vino, yo digo a veces medio... La comodidad prolongada en el tiempo nos genera incomodidad. Mire lo que me vino a la mente. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Y sabe por qué lo asocié eso? Porque, y a usted le va a pasar lo mismo, y yo lo noto de acá, mire. Noto cuando la reunión se hace larga y usted está cómodo y empieza así. Al principio está todo cómodo. Y lo noté por mi casa, porque tengo un sillón y yo me siento ahí, me encanta sentarme en el sillón. Vienen los chicos, se me sientan al lado, hago los dibujitos, bueno. Y está bárbaro. Pero después de un rato de estar cómodo, empieza a agarrar cierta incomodidad. Entonces uno se empieza a acomodar diferente, hasta que se levanta y estira las piernas. Entonces me di cuenta que muchas veces, cuando estamos cómodos, empieza a generarse una incomodidad. Y anoche Emanuel nos habla de eso, de que está bueno que nos incomodemos y que el Señor nos incomode y nos saque de esa comodidad que a veces hemos caído sin darnos cuenta, porque, escúcheme, ¿a quién no le gusta sentarse en el sillón y estar cómodo? Con las pantuflas puestas, con el pantalón pijama. ¿Cuánto le gusta el pantalón pijama? A ver. Ay, qué... Yo le cuento una infidencia. Algunas veces me lo pongo. Y alguna de esas veces vino Federico y dice, papá, ¿qué haces con eso? Digo, ese pantalón pijama. Pero uno está cómodo, pero a veces esa comodidad nos genera cierta incomodidad. Y Dios quiera que el Señor nos incomode en este tiempo que vivimos tan complicado, ¿no? Para que realmente podamos hacer lo que terminamos de hacer ahora, de recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es para seguir recobrando fuerza y dice, para seguir predicando su palabra. Pero si a veces estamos tan cómodos y no la predicamos, tomamos la Santa Cena, recordamos, pero está bueno que el Señor nos empuje y nos saque de ese lugar. Bueno, les quiero compartir algo, porque ya tenemos confirmado, seguramente ya después los vamos a ir anunciando y publicando. En el mes de noviembre, nosotros por lo general tenemos la convención anual donde nos reunimos con todos los anexos de la iglesia. Bueno, para esa fecha de noviembre, entre el 6 de noviembre y el 13 de noviembre, vuelven las profetas Stephanie y Tonia. Así que agradecido a Dios por eso, nos terminaron de confirmar esta semana pasada, así que ahí estamos armando las reuniones. Yo pensé que se iba a poner contento, mire. Vi que alguno hizo así. No, eso no. Así que ahí se están armando las reuniones ya que vamos a tener, y el sábado 9 vamos a tener esa reunión especial con todos los anexos, y casi seguro que el domingo 10, en vez de ser la reunión a la mañana, la vamos a tener a la tarde, ¿está bien? Porque seguramente el sábado va a terminar tarde, entonces lo que queremos es que el domingo puedan venir todos, porque a veces es complicado cuando el culto anterior termina tarde, venir a la mañana, al otro día, se hace difícil. Entonces dijimos, para que los hermanos no se pierdan la reunión, probablemente ese domingo también lo hagamos a la tarde. Así que se están terminando de armar las reuniones, ya casi está todo armado, pero ya se lo vamos a ir comentando. Por allí, por el año 2007, 2008,
nosotros habíamos puesto allá atrás en la iglesia un cartelito, como un eslogan, que decía, y lo habíamos sacado de una persona, se llamaba, hoy también lo estuve buscando, era un general del ejército de los Estados Unidos, se llamaba George Patton, y dice que él estuvo en muchas guerras con sus soldados, y entonces se hablaba con ellos, y medio como que le decía que él era una de las personas que avanzaban permanentemente. Dice, que ustedes ven el enemigo, nosotros somos de los que avanzan. Tomado de eso, habíamos puesto ahí atrás un cartelito y los hermanos entraban, lo leían, salían, lo leían, lo tuvimos mucho tiempo y lo incorporamos. Y ahí decía, no quiero escuchar que alguien diga que estamos en el mismo lugar, nosotros somos de los que avanzan permanentemente. Y entonces lo teníamos ahí y nos lo grabamos en la mente y en el corazón. Nosotros no somos de los que estamos permanentemente en el mismo lugar, somos de los que avanzan permanentemente. Y sabe, de corazón le digo, ¿no? Esto es algo que siempre lo tuve en la mente y el corazón, y esto es lo que nos motiva a no frenarnos, a no estar quietos, a no estar estancados, a obligarnos a avanzar en todos los órdenes permanentemente. Y como siempre le dije, me acuerdo que en aquel entonces, después de ese refrán que habíamos puesto, habíamos hecho un relevamiento en toda la iglesia y éramos creo que 137, de los cuales 35 eran chicos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer uno por uno en 6 meses o 8 meses, no recuerdo bien, y si Dios nos ayuda, duplicamos la iglesia, los miembros, y entonces todo el mundo dijimos, ahora las puertas, la iglesia está afuera, salgamos a la calle, todo lo que se hace es evangelístico. Bueno, y eso lo incorporamos, pasó ese tiempo y no pudimos llegar a ser el doble de 137, sino que llegaron a ser 90 personas más las que se incorporaron. Y entonces dijimos, si esto hubiese sido el hecho de salir a caminar por la calle y dijimos, vamos a caminar 137 cuadras, no la pudimos llegar a cumplir, pero caminamos. Y entonces esto nos demuestra que podemos ponernos en marcha y caminar. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que se hizo y gracias a Dios, las cosas que Dios fue añadiendo y haciendo. ¿Por qué le cuento esto? Porque encontré que en la Biblia también hay algo semejante. También hay algo que no se sabe quién es el autor del libro, pero que en algún momento tuvo que escribirle al pueblo de Israel, específicamente a los hebreos, y abro de la carta a los hebreos, que tuvo que escribirle al pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo y la iglesia del primer siglo, por ejemplo, había comenzado a tener muchas dificultades. Había empezado a tener gente que no estaba bien y empezaron a tener guerras y empezaron a invadir el lugar de Judea y Jerusalén específicamente. Y entonces el escritor de Hebreos envía una carta. Y sabe que, de curioso, ¿no? Porque es algo anecdótico, mire, recién me fijé ahí. ¿Sabe cuánto? Son 13 capítulos el libro de Hebreos, ¿no? ¿Sabe cuántas palabras tiene el libro de Hebreos? Yo no lo sabía, lo saqué hace 2 segundos. 6.913 palabras, según la versión. Si es Reina Valera, si es NBI, según las versiones, 6.913 palabras, y en griego 4.953. Y entonces pensaba yo, cuando uno hace una carta, tiene que tomarse el tiempo para escribir 6.913 palabras, ¿no? ¿Qué habrá salido del corazón del escritor? Algunos dicen que fue Pablo, muy poco, otros dicen que fue Apolo el que pudo escribir la carta, otros dicen que fue Bernabé, no se sabe bien, pero evidentemente la carta está escrita, tiene un motivo y tiene una razón especial de que esta carta sea escrita. Así que vamos a leer algunos pasajes bíblicos del libro de Hebreos y seguramente a lo largo de la predicación vamos a seguir compartiendo algunos otros versículos más. Hebreos capítulo 10, versículo 32, ahí nos va a narrar algo. También, ¿no? ¿Están ahí?
¿Está cómodo? No se me duerme. Dice, recuerden aquellos días pasados, le está hablando el escritor, cuando ustedes, puede ser que cambie la versión, probablemente cambie. Bueno, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían una mejor herencia y más permanente. Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás, de los que retroceden y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan la vida. Ahora bien, la fe, voy a leer capítulo 11, verso 1 y 2. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos, y gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. Tenga la Biblia abierta en hebreo, vamos a seguir leyendo seguramente algunos pasajes más. Les decía que el Señor Jesús ya no estaba entre sus discípulos, así que no se podían apoyar en Él. Y la iglesia, después de lo que fue Pentecostés, donde nace la iglesia, empieza a predicar el Evangelio y empiezan los viajes de Pablo, empiezan los viajes misioneros, empiezan a establecer iglesias. Así que después de que ese momento tan trascendente en la vida de los discípulos ocurre y la iglesia es conformada, el Evangelio comenzó a extenderse por toda la región, por Judea, por Samaria, en Roma, en Grecia. Así que la palabra de Dios se empezó a desparramar. Pero así como se empezó a desparramar, empezó a tener un problema muy grande también la iglesia. A tal punto, y esto para corroborarlo un poco, lo busqué en Wikipedia. ¿Cuántos usan o conocen Wikipedia? Saben que ahí hay mucha historia, puede buscarla. Y lo que yo le voy a leer está, justamente lo traje de ahí, para que entienda el contexto que quiero que veamos, ¿no? En la iglesia del primer siglo, hubieron 3 guerras muy fuertes que tuvieron que soportar. La peor para el pueblo cristiano fue la primera. La primera fue entre el año 66 y 73, 7 años que tuvieron que soportar guerra el pueblo judío. Después vino la Segunda Guerra, que fue en el año 115 al 117, y la tercera, que fue una rebelión, en el año 132 al 135. Pero vamos a ir a la primera, entre el 66 y el 73, 7 años que ellos mantuvieron esa guerra. La primera guerra, les decía, comenzó en el año 66, a causa de las tensiones religiosas que habían entre griegos y judíos, y terminó cuando las legiones romanas, comandadas por Tito, en el año 70, asediaron y destruyeron Jerusalén, donde saquearon, escuche, e incendiaron el templo,
de Jerusalén y demolieron las principales fortalezas judías como Mesada. Ahí se destruye el templo de Jerusalén, pero queda solamente la muralla en donde hoy están yendo, que se llama el Muro de los Lamentos. Todo el templo es destruido, menos esa muralla. Esclavizaron y masacraron a gran parte de la población judía. Según la historia, cuentan que en esa primera guerra murieron alrededor de 100.000 personas. En aquel entonces Judea era un estado de Roma y Roma había puesto responsables para que mantuviera la paz, pero también para que recaudara los impuestos. ¿Se acuerda que estuvo predicando, creo que fue Cristian, ¿no? Sobre que juntaban los impuestos, Mateo y Saqueo, que juntaban habló la semana pasada. Recaudaran los impuestos y lo mandaban para Roma. Y entonces esto le dio al gobierno romano el derecho de poner el sumo sacerdote dentro del templo. Así que imagínense todo este contexto para el pueblo judío cristiano. Sumado a esto, mire qué pasa, en el año 41, alguna vez lo escucharon o lo vieron en película, el gobernador Calígula, ¿qué dijo? El templo está bárbaro, yo quiero que pongan todo un cuadro mío dentro del templo, una efigie mía. Y entonces no llegaron a hacerlo porque lo mataron. Por aquel entonces había un grupo revolucionario, se llamaba los Zelotes, esto está también en la historia, que era el encargado de comenzar las revueltas, y entonces aquellos judíos cristianos se unieron a ellos y empezaron esta revuelta sobre los que estaban saqueando Roma. Así que dice, la ira de los judíos creció, más cuando se supo que el procurador Gesio había robado dinero del tesoro del templo, y en un acto desafiante, el sumo sacerdote Eleazar Ananías dejó de orar y frenó los sacrificios en el templo en honor al emperador romano y mandó a atacar a la guarnición romana que estaba en Jerusalén. ¿Por qué le comparto esta historia? Porque esta historia nos ubica en el contexto de lo que terminamos de leer recién del libro de Hebreos. Esa guerra que se origina en el año 66 hasta el 73, no es que se originó un día antes, sino que ese problema vino siendo gestado alrededor de 170 años antes, dicen los libros de historia. Quiere decir que llegaron a la parte cúlmine de que puedan ser invadidos y pueda ser destruidos, pero todo se había pergeñado antes. Así que la historia nos muestra que la carta que se escribe de Hebreos, escrita justamente para el pueblo hebreo, era porque tenían necesidad de entender algunas cosas que estaban viviendo, con eso que habían sido avasallados, con todos los momentos difíciles que estaban viviendo, con lo que los romanos se habían metido y habían masacrado. Había un problema. Y el problema que estaban viviendo era de que muchos de ellos habían comenzado a apostatar de la fe. Es que muchos de ellos habían comenzado a decir que estaban mejor antes y habían comenzado a aflojar en su fe cristiana. Esta carta fue escrita en Roma, desde ahí le escribe quien es el autor de la carta, ¿no? Y les decía el contexto histórico, pero lo que les está escribiendo y lo que leímos era para hablarle al pueblo cristiano en ese tiempo, a todos los hebreos, y decirle, es evidente que la persecución que ustedes están sufriendo, es evidente que los momentos difíciles que ustedes le están atravesando son complicados. Pero hay algo que me preocupa mucho más. Es como que parafraseaba el escritor, o parafraseo diciéndole, mucho más a lo que ustedes están viviendo. Y entonces les escribe a lo largo, vamos a tratar de ver todos los capítulos muy rápidamente, pero en Hebreos 10:25
le dicen, el problema que ustedes están teniendo es que debido a las situaciones difíciles que están atravesando, y por favor entendamos esto, porque gracias a Dios habíamos hablado en algún momento de cómo está siendo perseguida la iglesia cristiana alrededor del mundo, las matanzas que están habiendo, el hambre que está habiendo en la humanidad. Gracias a Dios todavía no vemos la persecución a ese nivel en Argentina. Pero hay otros tipos de persecuciones o de necesidades que la persona en este tiempo puede estar viviendo. Por eso el escritor de Hebreos trata de abrirle los ojos en ese tiempo tan complicado que ellos están viviendo. Le dice, es verdad, no podemos negar la situación difícil que ustedes están viviendo al ser perseguidos como lo están haciendo, al haber perdido lo que han perdido, pero por favor tengan cuidado. Hebreos 10:25 le dice, habían dejado de congregarse. Y en Hebreos 10:26 dice que tomando livianamente el pecado. Quiere decir que en las situaciones difíciles que habían comenzado a vivir, había afectado tanto a la vida de estos creyentes que lo primero que dejaron de hacer era de congregarse. Evidentemente, ¿cómo van a congregarse? Estaban siendo aprendidos, los mataban, pero ellos livianamente dejaron y volvieron en muchos casos a lo que era su vieja vida. Y entonces el escritor de Hebreo trata de advertirlo con esto. Dice, por eso, Hebreos 6, mire qué dice Hebreos 6. Hebreos 6.1 dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Mire lo que le tiene que decir. Muchachos, está bien, ustedes están sufriendo muchas situaciones, complicados momentos, pero llega un momento que las situaciones complicadas nos tienen que generar en nuestra vida algo que nos haga crecer, que nos impulse a una presencia mayor, a una determinación de un conocimiento más profundo con Dios. Y entonces es lo que le dice, dejando de lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos, le dice, a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Así procederemos, si Dios lo permite, porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo, que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero después de todo esto se han apartado, renueven su arrepentimiento, pues así para su propio mal vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabada por ser quemada. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresemos así, estemos seguros de lo que se espera, y lo que se espera es lo mejor, le dice, lo que atañe a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han... Mire este pasaje, por favor, y usted se lo tiene que marcar. Mire lo que dice este pasaje, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean apáticos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Cuando Dios, verso 13, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que le había prometido. La gente jura por alguien superior a sí mismo y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios
queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia. Hago un punto acá. ¿Cuántos son herederos de la promesa de Dios? Así que es importante que nosotros detengámonos para entender la carta a los hebreos, porque también esa carta es universal, es para nosotros también en este tiempo, porque también somos herederos, como fueron ellos, de esa promesa que Dios dio. Y entonces le dice, lo hizo, verso 17, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con juramento esa promesa. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros para abrirnos camino, llegando a ser sumo sacerdote, hasta donde Jesús, llegando a ser sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fíjese, ahí subrayé una palabra que dice en el capítulo 13, 22, dice, necesito que ustedes soporten lo que yo les estoy... Me pongo a pensar la sabiduría que tenía, no sabemos quién la escribió, ¿no? Pero él lo que les está diciendo es, necesito que ustedes, al leer la carta, al leer lo que les estoy escribiendo, puedan soportar lo que les estoy escribiendo brevemente, dice. Y quiero explicarle por qué en el verso 13-22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación que les he escrito brevemente. Ahora, ¿por qué tenía necesidad de que soportaran lo que les estaba explicando tan brevemente? ¿Por qué es tan vehemente en decirle, entiendo lo que viven, sé la situación es complicada, sé que es feo que estén perseguidos, que estén con problemas, que estén en angustia, que se sientan estresados, que estén oprimidos? Lo tengo sumamente claro, pero hay algo que es mucho más profundo, que si no se dan cuenta, los va a llevar a deslizar, le dice el autor de Hebreo, los va a hacer sacar del camino. Y entonces lo que me preocupa, parafraseo lo que decía, dice, lo que estaban enfrentando que era peligroso, pero más peligroso era que eviten u olviden las promesas y el gozo que habían recibido al principio. Dice, cuando ustedes recibieron a Cristo en su corazón, cuando ustedes lo aceptaron, era gozo, era alegría y se predicaba la palabra. No permitan, parafraseo lo que dice el autor, no permitan que en las situaciones complicadas le hagan olvidar de aquello. Porque olvidándose de aquello, el diablo es tan sutil que lo que va a terminar haciendo es lo que empezó. Dejar de congregarse, bajarle las manos, hacerlo sentir apático. Está bien, si me congrego, si hablo a alguien de Jesús, está bien, y voy a la iglesia, pero con una apatía que no era así la del principio. Se fue generando por la acumulación de situaciones complicadas que el pueblo vivió a lo largo de esos 7 años en esa primera guerra. Entonces era importante que ellos entendieran esta palabra de exhortación. ¿Y por qué de exhortación? Avanzo un poquito. ¿Por qué de exhortación? Porque tenían que saber, y les quería decir, que cuando venía una palabra de exhortación, lo que les escribía él, y lo dice más adelante, no es algo que nace en mi corazón, sino que es algo que Dios me está inquietando para que yo le transmita a ustedes. A ustedes que están viviendo una situación difícil, complicada, que están siendo perseguidos, que hay matanzas entre los cristianos, necesito que ustedes sepan que esta palabra que tal vez les suena fuerte, no nace solo en mi corazón, viene de Dios. Y cuando viene algo de Dios, ustedes tienen que entender que Dios está en el asunto.
Es lo que le está tratando de decir este autor. Ustedes entiendan que esta palabra que llega a ustedes a través de esta carta, 6.913 palabras, no nacen porque quiero ayudarlos a minimizar la cosa, sino para que entiendan que en medio de la persecución que sufren, Dios está bajo control y está viendo lo que ustedes están pasando. Y entonces le dice, Hebreos capítulo 2, verso 1, por tanto, es necesario que con más diligencia, escuche esto por favor, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea cosa que nos deslicemos. Capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. 4:11. Procuremos pues de entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si usted lee este libro, se va a dar cuenta con que habla de muchas personas de la fe. Si nosotros nos diéramos cuenta, el corazón de este libro hace uso de esa palabra. La expresa muchas veces, otras veces no tanto, pero nos la deja ver a lo largo de lo que escribe. Y es la palabra fe. Y todos nosotros hemos entendido que la definición, si yo le preguntara, ¿cuál es la definición de fe? ¿Cómo? La definición de la palabra fe es lo que ustedes han dicho. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que, mire cómo tiene que resaltar a lo largo de este libro esa palabra al pueblo hebreo. Por eso le dijo, el justo por la fe vivirá. Y por eso les tiene que resaltar esto. Hay una gracia y hay una herencia que ustedes han recibido, que a pesar de que puedan perder muchas cosas, que a pesar de que puedan sufrir a lo largo de todo este tiempo de persecución, hay algo que ustedes nunca van a dejar de perder. Por eso es que el gozo de ustedes no se puede perder por las cosas que están viviendo, aunque sean difíciles que viven, porque el diablo lo que va a hacer es hacerlos olvidar de que ustedes son portadores de una promesa. Y entonces le tiene que explicar y decirle la palabra fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo pudiese decirlo en una sola palabra, esa palabra fe, es la palabra confianza. Y muchas veces dijimos que la palabra confianza es esperar confiadamente en la respuesta de aquel que nos prometió. Y cuando hablamos de la palabra fe, yo lo que tengo que hacer es tener fe en aquel que me dijo algo. Pero la respuesta la tiene aquel que me lo dijo. Y entonces, como yo sé quién es el que me lo dijo, sé que Él es suficiente para poder cumplir todo lo que me dijo. Lo que le estaba diciendo el autor al pueblo es, ustedes han recibido una promesa y ustedes escucharon antiguamente, vuelvo a parafrasear, me gusta esto, ustedes han escuchado que antiguamente se hablaba de Moisés, se hablaba de Abraham, se hablaron de los ángeles, se hablaron de muchas cosas. Es más, ustedes entienden de los padres de la fe, de Abraham, entienden todo lo que aconteció, pero lo que quiero decirles es que hay alguien que es mucho mayor que ese. Y que el que se lo prometió no es aquel profeta, no fueron los ángeles, no es aquel que quiso llevarlos por el desierto guiados por Dios. El que se lo prometió fue directamente Él. Y obró, mire esta palabra, y obró tan profundamente en ustedes
que para que ustedes puedan tener acceso directo al Padre, Él muere en la cruz del Calvario y leímos, se rompe el velo que separaba el lugar santo y santísimo donde nadie podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año, para que ustedes puedan tener, dijo, acceso directo al Padre. Pero tienen que entender algo, que nunca van a poder tener acceso al Padre si no es a través de Jesucristo. Por eso lo que les está mostrando es que la promesa no había venido de un hombre, no había venido de una situación, no había venido de algo terrenal. La promesa se las había dado Dios mismo a ellos. Por eso le dice, no pierdan en la persecución que están teniendo la felicidad de haber recibido aquel que tiene todo en la vida bajo el control de ustedes. Y entonces le sigue diciendo, ¿se escucha, se entiende? Yo a veces, ¿sabe que tengo un problema? Porque a mí me apasiona, ¿no? Así hablar. Y yo, pensarán que estoy enojado. No estoy enojado, estoy hablando rápido, hablo rápido. Porque a veces yo me engancho y hablo, y mi preocupación es que no entiendan. Por favor, si usted no entiende, levanta la mano y trataremos de explicar de vuelta. ¿Qué le dice el libro de Hebreos a lo largo de estos 13 pasajes, ¿no? Le dice, Cristo es lo más grande. Resaltan los capítulos. Hay un capítulo que dice que Cristo es superior a los ángeles. Hay uno que dice, Él es un enorme fundamento para que nosotros pudiésemos llegar a Dios, porque de otra manera no llegaríamos. Es el mejor sumo sacerdote. Es la mejor esperanza para recibir lo que Dios prometió a través de Jesucristo. Es el ministro, hay un capítulo que habla de esto, es el ministro del nuevo pacto. No aquel pacto que se había hecho en el Antiguo Testamento, donde vivían bajo la ley. Escúcheme, y esto es importante que lo entendamos. En la antigüedad, bajo la ley, tenían preceptos por los cuales debían conducirse el pueblo cristiano. De hecho, el Señor se los había entregado a Moisés en el monte Sinaí. Y entonces ustedes los conocen, los 10 mandamientos. Alrededor de 600 son las ordenanzas que bajaron, pero la tabla tiene 10. Y entonces ellos se guiaban por estos mandamientos. La ley le decía, no tenés que matar, no tenés que hurtar, no tenés que decir falso testimonio, no tenés que amar a la mujer de tu prójimo. Bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y entonces el pueblo actuaba en base a la ley que tenían. Es como hoy, la ley dice, che, no cruces el semáforo en rojo. Entonces nosotros no lo cruzamos. ¿Por qué? Porque la ley dice que no, y si no, como lo cruzamos tantas veces, ¿cuánto cruzas el semáforo en rojo? ¡Qué bien! Muy bien. Alguna que otra vez se me fue, mire. Dios conoce el corazón. Pero la ley está puesta para que nosotros nos sintamos forzados a cumplir lo que la ley dice, ¿no? Si no, nadie la cumpliría. Igualmente en aquel entonces, por eso se acuerdan cuando la mujer adúltera estaba por ser apedreada, dijeron, Señor, la ley dice que la mujer adúltera debe morir ¿cómo? Apedreada. Se guiaban bajo la ley. Y el Señor lo que le dijo, dice, está bien, la ley dice eso, pero a ver de ustedes, los que están acá, que no tiene pecado, sea el primero en que le tira la piedra. Y no, nadie pudo tirarlo. O sea que todos estaban fuera de la ley, ¿se entiende? Entonces, en ese antiguo pacto, que era tan difícil poder cumplir y generar cambio, era como que uno se sentía oprimido, hacía lo que la ley decía, no tenía libertad de acción. En este nuevo pacto, y que venimos diciéndolo tantas veces, el Señor no nos vino a ser mejores de lo que éramos. O sea, si yo vengo a la iglesia y ahora, claro, la gracia de Dios me ayuda, está bien,
es así, nos va a ayudar. Pero cuando nosotros entendemos que queremos ser mejores, es como si viviéramos bajo la ley. ¿Por qué? Quiero ser mejor porque Dios dice que tengo que amar. ¿Sabe que me di cuenta? Salgo un segundo de la predicación. Me di cuenta que sin tener la ley, cantamos que somos libres, pero vivimos con una ley. Porque la ley nos obliga a hacer las cosas. Y sabe que cuando yo leo la Biblia me dice, tengo que amar, tengo que perdonar. Entonces yo me obligo a perdonar. Tengo que perdonar, tengo que amar, tengo que perdonar, tengo que amar. Y sabe que el Señor, mire qué ejemplo ¿no? ¿Sabe lo que el Señor vino a hacer con el nuevo pacto? No vino a arreglarme y a traerme esta instrucción que hemos leído, Jorge amá, Jorge perdoná, Jorge tené cuidado, sean de paz, no sean personas que generen disturbio, sino que lo que el Señor vino a hacerme es nuevo. Y entonces, en eso nuevo, ya la palabra esa que debo perdonar o debo amar sigue estando, pero ya no me obligo a hacerlo, porque nace de corazón hacerlo. ¿Y por qué nace de corazón hacerlo? Porque nace en la nueva criatura, no en la vieja. La vieja es la que se obliga a amar, es la que se obliga a perdonar, es la que le hicieron un desaire y usted tiene un nudo acá adentro que lo quiere reventar y dice, te amo de que de acá. Entonces esa ley, como vivieron los antiguos, hace que nosotros actuemos como si tuviésemos todavía hoy, en el año 2024, la ley de Cristo en nuestro corazón. Dios me dice que tengo que amar y voy a amar. Me dice que tengo que perdonar, voy a perdonar. Pero lo hago en obediencia a Él, pero no porque hubo un cambio en mi interior. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, yo soporto a la persona y porque ahora voy a la iglesia, me estoy esforzando y quiero cambiar. No te esfuerces. Si la Biblia dice que Dios no vino a ser libre, lo que Él está queriendo es que no mejores. No vino a decir que mejoremos. Lo que Dios vino a decir es que muramos al viejo hombre para renacer una nueva criatura. Esa nueva criatura no es la que se esfuerza a nada, es la que todo le nace de adentro del corazón, que entiende. Y a veces nos agarramos bronca, ¿cómo no nos vamos a agarrar? Y a veces nos damos cuenta que vuelve el viejo hombre y lo tenemos que matar, como tantas veces se nos ha dicho. Pero tenemos que tener ese control de saber que no puedo estar reprimiéndome. Algo, un valor tiene la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo lo que vino a hacer es hacerme aceptable delante del Padre. Me fue a preparar un lugar, dice, para que donde Él esté yo también pueda estar en algún momento. Pero también dijo, te viene a hacer una nueva criatura. El hecho de vivir en su reino. Él no metió en el reino cosas mejoradas. ¿A cuántos les gustan los autos clásicos? Está bárbaro, a Jean Martín le encanta. Pero imagínese usted un Fiat 600. El otro día, ¿se acuerdan del Fiat 600? Tengo una experiencia con el Fiat 600. Yo tenía uno. Mi hermana y mi cuñado vivían en Panamericana y Márquez, por allá. Yo me iba a trabajar a la noche y me iba con el Fiat 600. Y a veces venían acá durante la semana. Yo, quédense tranquilos, yo lo llevo. Así que yo iba en el Fiat 600 manejando, mi cuñado al lado, atrás iba mi hermana, mi sobrina y mi sobrina. Pobrecito, iban todos así. Pero íbamos en el Fiat 600. Ahora, imagínense, tiene en la mente lo que es un Fiat 600, ¿no? Imagínense Fiat 600. Le abren los guardabarros, a mí me encantan los autos así. Me encantan los autos, digo. Le abren los guardabarros, le ponen la llanta más grande, le ponen como yo le puse el volante de madera. ¿Sabe que le hice una vuelta al Fiat 600? Mira, blanco. Le digo, qué lindo quedaría el tapizado de cebra. Lo compré y se lo puse. Le puse la funda. Era blanco con manchitas, así. Yo estaba feliz, lo veía mi 600 así. Imagínese, parecía Minguito yo. Tenía
la funda del asiento ese. Imagínese con los guardabarros abiertos, imagínese, lo llevaba con la tapita abierta porque levantaba temperatura, pobre, y bajito así de atrás era. Y entonces le levantaba un poco la tapa, le puse un escape, le puse los dos rompeniebla adelante, era farolero de chico, de joven. Y yo estaba feliz, iba con mi autito, todo lo que le hice, lo mejoré, pero nunca dejó de ser un 600. ¿Entiende lo que quiero decirle? Lo que el Señor vino a hacer es eso. No vino a mejorar la creación que había hecho, sino que lo que vino a hacer es nueva. Él, por eso es importante, hermano, que si no nos pasó, en algún momento nos va a tener que pasar, porque para que tengamos vida, tenemos que morir primero. ¿Y morir a qué? Al orgullo, a la vanidad, a todo lo que está en nuestro corazón que pertenecen a aquel que entró por primera vez a la iglesia cuando todavía no conocía al Señor y levantó las manos para recibirlo. Ese que entró, Dios no lo quiere mejorar, lo quiere hacer nuevo, porque cuando lo hace nuevo no le cuesta, todo le nace. ¿Entiende la diferencia? No le cuesta amar, no le cuesta perdonar, no le cuesta abrazar, no le cuesta hacerle la comida a la suegra, nada, porque lo hace todo de corazón, le brota, le brota. Bueno, yo la quiero mucho, mi suegra. Aprovecho porque no escucha bien. Bueno, escúcheme. Y dice que Dios le vino a decir, ¿no? Hay un pasaje que también dice, Dios, Jesucristo, es el único que nos asegura el camino al Padre. Y sabe que esto me dejó pensando, ¿por qué es tan notorio? Porque no hay un camino sustituto para llegar a Dios. Cuando a nosotros se nos plantea tantos caminos alternativos para llegar al Padre, es todo mentira, porque la Biblia nos dice que Jesús es el único camino, que Él es el camino, ¿qué más? Y no hay otro camino al Padre, si no es a través de Jesucristo. Entonces, ¿por qué voy a tener que ir a alguien que interceda por mí delante del Padre de Dios, delante de Dios mismo, si el Señor Jesús en su sacrificio me dio la libertad de poder llegar a Él y hablar con Él directamente? ¿Entiende lo que la palabra dice? ¿Y entiende lo que el autor de Hebreos les está diciendo? Así que la preocupación que tenía el autor de Hebreos era de que todo lo que estaban viviendo, las situaciones complicadas, lo único que estaba terminando de hacer en la vida de aquellos creyentes era hacerlos retroceder. Y entonces él podía mirar de afuera y darse cuenta, por eso le escribe lo que le escribe. Él podía darse cuenta de que el pueblo fervoroso, feliz, contento, que era al principio por haber recibido todo lo que Dios le había entregado, le había puesto en sus manos, ahora en la situación, que estaban siendo avasallados, que había matanza, que le habían despojado de las cosas que ellos habían podido tener, que le destruyeron el templo donde ellos se congregaban y buscaban esa presencia, donde llevaban una vez al año para que sus pecados fueran perdonados. Todo estaba destruido. Y entonces lo que está viendo el autor de Hebreos está diciendo, muchachos, algo está pasando. Dense cuenta que está bien, es complicado todo lo que viven, pero hay una preocupación mayor, que si ustedes no se dan cuenta, eso que están viviendo va a terminar acercándolos más y más al camino antiguo. Por eso es importante que ustedes entiendan esto. Avanzo un poquito. Cuando estaba esta mañana escribiendo esto, me vino a la mente, por eso digo, Dios es tan sabio cuando nos habla, nos da cosas y pone inquietud en el corazón.
¿Sabe qué me vino a la mente? Y a lo mejor usted también lo va a tener en su mente cuando le diga, de muchas personas que han conocido al Señor, de muchas personas que alguna vez gustaron de Dios, de algunas personas que alguna vez abrieron su corazón a Dios y lo han recibido como único y personal Salvador, de personas que pudieron adorar, de personas que pudieron cantar, familiares que alguna vez escuchamos que se congregaban, de familiares que alguna vez escuchamos que Dios había tocado el corazón y estaban alabando y adorando. Pero pasado el tiempo, nos damos cuenta de que algo ocurrió y no están. Nos damos cuenta que las sillas que ocupaban no están. Nos damos cuenta que el servicio que tenían ya no lo ejercen. Nos damos cuenta al mirar hacia atrás que han vuelto a los rudimentos de la carne, como dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y nos damos cuenta que en muchas situaciones a veces viene por el no haber entendido el mensaje de salvación que llega a nuestra vida. Y entiéndame esto que le quiero decir, cuando digo no entendieron, es porque el aceptar a Dios, escuche esto, el aceptar a Dios no me inhibe de las situaciones difíciles que pueda vivir, no me inhibe de los problemas que la vida pueda presentar. Y entonces muchas veces nosotros pensamos que al venir a Dios ya estaba todo solucionado, Dios era la varita mágica, era la paloma que sale de la gorra del mago, y entonces pensamos, pero nos desilusionamos y las cosas que vinieron en nuestra vida nos fueron amargando, nos fueron haciendo apáticos, a tal punto que sin darnos cuenta hemos dejado un día de venir, hemos dejado otro día, dejamos de orar un momento, dijimos mañana voy a leer la Biblia, vuelvo a orar la semana que viene, ¿cuándo hay culto de oración? La semana que viene, espérenme que voy. Y cuando me doy cuenta, empiezo a ver que en mi calendario hace meses o tal vez años que ya no me congrego. Por eso les decía, la guerra del 66 al 73 fue la guerra firme, pero todo el desliz comenzó 170 años antes. Quiere decir que hay situaciones que nos llevan a que una vez terminemos desbordados y alejados del camino. Y es lo que el autor de Hebreo quería que abran los ojos y decirle, muchachos, es evidente que no están viviendo algo feliz, que su tiempo es complicado, que las situaciones son difíciles, pero tengan cuidado, abran los ojos. Porque si esto ustedes le siguen dando la entidad que ustedes le están dando, sin darse cuenta van a estar alejados. Tienen que ponerse firmes, tienen que seguir con el mismo gozo del principio, aún, dice, en medio de la persecución que están teniendo. Porque eso es lo que demuestra la confianza de saber en quién ha creído. Lo hemos leído recién. Hemos leído de que Él es suficiente, Él ha jurado que iba a cumplir lo que prometió. Y entonces las situaciones que atravesamos en muchos momentos de nuestra vida pueden ser las persecuciones. En México han entrado a congregaciones y han matado gente. Mire, me enteré. Por eso digo, hermano, a veces tenemos que levantar la mirada. Usted piensa, y voy al culto, no voy, alabo a Dios, le predico a fulano, lo dejo para mañana. ¿Sabe que me llegó en estos días? Le comenté a algunos muchachos en la reunión de discipulado. El diablo está atacando tan fuerte, pero tan fuerte, que si nosotros no podemos distinguir lo que está ocurriendo en el mundo en este tiempo, porque lo dijo el pastor José Luis Vázquez, todo se tiene que ir preparando para que ese anticristo salga, surja. Está bien, el tema del hambre es uno de esos, porque el anticristo lo que va a hacer es generar una moneda mundial y va a hablar de paz y va a dar para que todo el mundo tenga. También la religión, va a decir, ustedes pueden elegir la religión que quieran, total, con que vivan en paz. Eso por un poco de tiempo. La Biblia habla de 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. En algún momento vamos a tocar ese tema. Pero a lo que voy es que me llegó de un pastor de una iglesia muy grande, que él alababa a Dios. Tenía su congregación, una congregación floreciente. Y sabe que ahora él agarró y dijo, la verdad, entiendo que Dios no es Dios. Mira, hermano, por eso digo,
Nosotros no nos damos cuenta, pero es bíblico. La Biblia dice, en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Sabe qué es apostatar? Negarla. Negarla. Y dijo, ahora me doy cuenta que Alá es mi Dios, así que voy a servir a Alá. ¿Cómo puede ser? ¿En quién creyó? Porque si usted cree en el Dios verdadero, y ese Dios verdadero trató su vida, cambió su mente, cambió su corazón, renovó todo lo que había que renovar, lo hizo una nueva criatura, es lo que le está diciendo el escritor de Hebreos. ¿Cómo puede ser que se vuelvan atrás? Le dice. Si ustedes gustaron de Dios, si ustedes han recibido de Dios, ¿cómo puede ser que ahora sus brazos se bajen? Tienen que seguir, esfuércese en seguir, porque le dice, la corona, la bendición, la promesa, no la van a alcanzar estando a mitad de camino. La promesa está dada para aquellos que lleguen al final de su jornada. Por eso es importante que en este tiempo entendamos que muchas cosas pueden venir a nuestra vida. Aún el día de mañana hasta la persecución cristiana puede venir. ¿Y qué va a pasar si nosotros no estamos bien cimentados sobre la roca? ¿Qué va a pasar si mi fe es zarandeada? Si mi fe es puesta a prueba, y es puesta a prueba por un montón de situaciones. Es puesta a prueba en lo laboral, es puesta a prueba en lo familiar, es puesta a prueba con los vecinos, es puesta a prueba permanentemente, porque el diablo lo que quiere es atacar la fe del cristiano. Lo que quiere Satanás es que nos bajoneemos de tal manera que nos demos vuelta y dejemos de creer en aquel que tanto gozo trajo a nuestra vida y tanta seguridad nos dio de esa salvación. Por eso en este tiempo, hermano, es importante que replanteemos ¿dónde está apoyada nuestra salvación? ¿Dónde está apoyada nuestra fe? ¿Está apoyada simplemente en algo que Él me prometió que me iba a dar como consecuencia de haberle creído? ¿O está puesta en Él? Y me dé o no me dé, yo sé en quién he creído. Por eso es importante el tiempo que vivimos. Hebreos 10, 32 a 39. Recuerden aquellos días cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Cuando habla de los que están encarcelados, no habla de los que tienen alguna condena y están presos, ¿está bien? Aunque nos tenemos que compadecer por ellos o de ellos y llevarle la palabra. Sé que hay muchas personas que tienen ese ministerio carcelario y llevan la palabra. Lo que les está hablando el autor de Hebreo acá es aquellos que estaban presos por haber sido perseguidos por el nombre del Señor Jesús, porque predicaban la palabra. Entonces los agarraban y los encarcelaban. Entonces está diciendo, yo sé que ustedes tuvieron misericordia de aquellos que están encarcelados. Y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían una mejor herencia y más permanente. Así que no abandonen su confianza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá, no tardará, pero el justo por la fe vivirá. Pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire qué importante lo que les está diciendo, qué importante lo que les está hablando Pablo, el autor del libro de los Hebreos. Les está diciendo, ustedes no son de los que vuelven atrás. No se olviden de eso, porque lo que ustedes están preservando en medio de la situación que viven, aparte de ejercer la fe en Él, están esperando la salvación, están preservando su alma delante de su presencia. Leímos un pasaje recién que hace referencia a una palabra,
Y esa palabra es buena que nosotros la entendamos, y esa palabra es sabiendo, le dice el escritor de Hebreo, ¿no? Yo me la subrayé ahí, sabiendo. ¿Y por qué entiendo que es tan importante? ¿Por qué es importante que nosotros leamos la Biblia? ¿Por qué es importante que nosotros podamos asistir a las capacitaciones que tenemos en la iglesia? ¿Por qué es importante que usted asista a las reuniones? ¿Por qué es importante que crezcamos espiritualmente, que aprendamos? Porque tenemos que saber. Ahora, ¿saber para qué? Porque en algún momento, escuche esto, en algún momento, esta gente empezó a vivir una situación muy difícil y por lo general nosotros nos movemos por los sentimientos. Y entonces nosotros sentimos la presencia de Dios, no la sentimos, y entonces a veces manejamos el saber por el sentir. Lo que les está hablando acá el escritor de Hebreo le dice, ustedes tienen que saber, sabiendo esto, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de la salvación. ¿Y sabe por qué es importante? Porque cuando vienen esos momentos de tribulación o vienen esos momentos de persecución como este pueblo, es difícil sentir. Porque usted lo que menos va a hacer es sentir lo que está diciendo. Por eso es importante saber y creer. Porque cuando usted sabe y cree en aquel que se lo dijo, los momentos complicados que pueden aparecer, que vivió esta gente, que podrían venir, no sé, nos va a hacer estar firmes, sabiendo, no sintiendo, sabiendo que Él es fiel para darme lo que me prometió. Por eso es importante que el pueblo tenía que entender, estaba siendo arrebatado, le habían quitado todo, pero ellos tenían que saber que aquel que les había prometido estaba teniendo la vista sobre ellos y nunca iban a poder sacarle lo que el Señor les había prometido. Voy a adelantar para terminar. Es importante que nosotros podamos leerla esta carta. Si usted quiere, después léasela tranquilito, pídale a Dios que le dé entendimiento. Sé que ahora estamos leyendo otro. ¿Qué libro están leyendo? Colosenses. ¿Cómo? ¿Por dónde va? ¿Ustedes por dónde van? Empiezan Efesios, ¿vos por dónde vas? Perdonémoslo, muchachos. Tengamos misericordia. ¿Nosotros por dónde vamos? Estamos por Génesis nosotros. Pero estamos aprendiendo. Imagínense cuando lleguemos a Efesios o a Gálatas lo que va a ser. Teólogos vamos a ser. Les voy a dar nada más que la cita bíblica. La voy a decir rápido, pero después usted si quiere léaselo todo. Mire que resalte ahí. Hebreos capítulo 2, verso 1. Es necesario, no sé lo que podamos vivir de verdad, no conozco las situaciones, pero entiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y sirvió en aquel entonces y está escrita con la intención de que pueda servir hasta que el Señor nos venga a buscar. Así que para nosotros hoy es esta palabra. Así que en algún momento, si no nos sirve hoy, atesórela en el corazón, porque los momentos difíciles pueden llegar. Esta vez no estamos exentos de ellos. Y dice la Biblia, Hebreos capítulo 2, verso 1,
Es necesario, escuche esto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea cosa que nos deslicemos. 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 10:35. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hebreos 10:38. Mas el justo por la fe vivirá. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Escuchen, nosotros no somos, 10:39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Cuántos tienen fe? Bueno, para todos nosotros nos está hablando, ¿eh? Tienen fe para preservación del alma. 12:2, puesto los ojos en Jesús. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre, jamás. Amén. Iglesia, quiero que oremos un momento. Me viene a la mente esto, no nos deslicemos. ¿Sabe que aunque nosotros estemos dentro de la iglesia, dentro de la congregación, aunque le alabemos a Dios, el diablo anda como león rugiente? No le abramos puertas para que Él pueda anidar y pueda hacernos sentir apáticos. ¿Sabe? ¿Quién conoce lo que es la palabra apatía? A ver, algunos. Hay maestras acá. Indiferente. Y sabe que por mucho tiempo podemos venir a la iglesia así. Alabamos a Dios, creemos en Él, sabemos lo que Él es, somos indiferentes. ¿Está bien? Me comprometo a medias, hago la voluntad de Dios a medias, me siento a medias en una relación con Él. Total, yo le entregué mi corazón y Él trajo salvación a mi alma. Pero sabe que eso es un camino muy difícil y es muy complicado. Es lo que le está diciendo el autor al pueblo. Tengan cuidado, porque estas cosas que parecen que no son nada, prolongado en el tiempo, los van a hacer terminar cayendo de la gracia. Entonces lo que está diciendo, abran los ojos a tiempo, quiten la apatía, quiten la pereza, amen a Dios, vuelvan a sentir pasión, porque el mismo Dios es el que está hoy, que el que estuvo en un principio cuando ustedes le abrieron el corazón a Él y se enamoraron de Él. Es el mismo Dios que lo que prometió lo va a cumplir, no importa la situación que atravesemos. Él no miente. Él dice, no juró por sí mismo porque no había otro mayor para jurar que por Él. Y lo que Él prometió lo va a cumplir. Y Él dijo que iba a estar todos los días con nosotros. Y es cierto que la vida a veces nos pone situaciones difíciles, complicadas, relaciones, tantas cosas. Pero es ahí el momento no de sentir, sino de creer. De entender que ese Dios al que yo le sirvo y le busco está conmigo para ayudarme, ese poderoso gigante para levantar mis manos, para hacerme seguir. Pero lo peor que puede pasar en la vida del cristiano es sentirnos apáticos y estar tranquilos igual. Es como yo le dije, estar en el sillón de casa, en lo espiritual, está bien, y yo cumplo con Dios, y voy cuando puedo, y sí, ¿qué hay que hacer? Y voy. No, hermano, tiene que haber pasión.
tiene que haber fuego adentro, tiene que haber el deseo de amarlo a Dios y de servirlo a Dios. Tiene que haber esa pasión de hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque los tiempos son difíciles. ¿Y sabe qué dice el libro de Hebreos? Que Él es mayor que los ángeles. ¿Y sabe qué hizo Él? Y los ángeles están junto con Él. Entonces el Señor podía haber mandado a los ángeles a evangelizar, no lo hizo. Lo escogió a usted, me escogió a mí, para llevar la palabra. Depositó una gracia en nosotros para ser su ayudador en la obra de la extensión del Evangelio. Y entonces en el sentirme apático y en el que todo está bien, y cuando puedo lo hago. ¿Sabe, hermano? Mire, discúlpeme, yo tengo que hablar algunas cosas y tengo que llegar. Yo a veces le digo, yo puedo tirarme a nadar, ¿no? Y está bárbaro porque voy arriba y hago la plancha. Pero en muchos momentos vamos a tener que ir a lo profundo en lo espiritual. Tenemos que ir hacia lo profundo. Hermano, en este tiempo no es lo mismo. Se están viviendo cosas muy complicadas. Y los tiempos van a ser peores. Y a veces nos da lo mismo. Hacer que no hacer, cumplir con Dios que no cumplir, orar que no orar, leer que no leer, buscar de Dios que no buscar. ¿Y sabe qué es difícil? El diablo es terriblemente devorador. Pero Dios es más grande. Y entonces tenemos que entender que Él nos aseguró que la victoria ya nos la había dado. Pero tenemos que quitarnos esa apatía. Dios quiera que no haya nadie acá que la tenga y que esté hablando en advertencia por si viene. Pero hermano, no nos conformemos, apasionémonos por Dios, quitémonos de arriba todo lo que nos generó la carne. ¿Sabe que les iba a decir esto y oraba para ver cómo se lo digo? Hermano, a veces priorizamos otras cosas más que las cosas de Dios. Y entonces cuando tenemos urgencia, corremos a Dios. Pero cuando no hemos tenido urgencia, otras cosas son más importantes y dejamos a Dios en segundo lugar. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esto. El diablo es astuto, es sutil, va a filtrarse, nos va a hacer entender que todo está bien, no importa. Anda el otro martes, el otro domingo, no vas a la célula, no importa, está todo bárbaro. No está igual, no es lo mismo. Porque yo tengo una vida de compromiso con Dios, porque Él me eligió para algo. Por eso yo tengo que entender en este tiempo que soy afortunado de que sus ojos se hayan depositado sobre mí y me haya dado la oportunidad de trabajar en la extensión de su reino. Y sé, por más difícil que la situación venga, que Él nunca me va a soltar la mano. Sé que si hoy hay persecución, Él va a estar al lado mío y me va a acompañar y va a obrar lo mejor. Pero tengo que entender que Él es primero en todas las cosas y después de Él viene todo el resto. Hermano, en este tiempo leemos Hebreos o compartimos Hebreos porque la iglesia del primer siglo pasó un momento complicado a través de la persecución y la palabra les llegó para que no abandonaran la fe. Hermano, espero que ninguno esté en esa situación, pero si vienen momentos difíciles a tu vida, tómate fuerte de Dios, no aflojes, porque aún en los momentos difíciles la palabra que Él prometió la va a cumplir. Y la va a cumplir porque Él no miente, y lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Tu familia va a ser salva, vas a lograr lo que el Señor tiene pensado porque te escogió desde el vientre de tu mamá con un propósito. Aunque el diablo se interponga para que no llegues a cumplir el propósito, el Señor está más empeñado en que lo cumplas porque Él te escogió y Él pagó en la cruz del Calvario por tu vida y por la mía. Así que en este tiempo, créele a Dios, animate en Dios, viví por la fe y entendé. Le cuento este testimonio chiquito, mire, no iba a decir, pero le cuento algo. ¿Sabe que en algún momento, le cuento esto porque me parece que tenemos que entenderlo y es difícil, y yo sé que muchas veces nuestra fe es zarandeada, ¿no? Estaba a punto de salirme mi jubilación y claro, cuando yo veo en el diario decían que
tal día por mi número de documento tenía que ir a cobrar. Y entonces decían que era aquellos que cobraban la jubilación mínima, ¿no? Y entonces digo, Señor, ¿sabe qué? Por eso digo, podemos estar en la fe, pero el diablo te va a agarrar por cualquier lado. Y entonces me vino a la mente y digo, pero Señor, yo aporté 42 años, ¿cómo voy a cobrar esto? Señor, ni siquiera voy a poder pagar la jubilación, ¿cómo viene esto, Señor? Y empecé en esa lucha en oración, ¿no? Le digo, pero Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy...? Y yo nací en un hogar cristiano. ¿Sabe qué me pasó? Por eso le digo, cuando dice que el justo debe vivir por fe, y dijimos que fe es confianza, es aplicar la confianza en todos los órdenes, pero nos cuesta. Por eso les decía que no es por sentir, porque yo en ese momento no podía sentir. Tenía necesidad de creer, y me costaba creer. Señor, ¿cómo vamos a hacer? Y yo le decía, Señor, trabajé tanto para esto, ¿cómo voy a vivir? ¿Qué va a pasar? ¿Y sabe qué pasó? Mire, lo que nunca, mire, delante de Dios le digo. Un día viene Laura, estábamos en casa, Laura, ¿estás por acá? Y me dice, mira Jorge, este sobre es para vos. Digo, para mí no, Laura, y ponelo para la edificación de la iglesia. No, me dijeron, ¿te acordás, Laura? No, me dijeron que este sobre es para vos. Eso fue, póngale que yo estaba, no sé, orando a Dios por esto, no sé, en la semana. Eso creo que fue un lunes o un martes, no me acuerdo. Me dice, no, me dijo un hermano, sé que esto era para vos. Digo, no, Laura, ponelo por favor para la iglesia. Dice, no, Jorge me dijo que era para que lo agarre vos. Bueno, gracias, oraste por la persona, gracias, agradecido. Abrí el sobre. Eso fue hace, ¿cuánto? 2 años, ¿no? Que fue en el 19, en el 20, no, en el 22, 23. Abrí el sobre, habían 10.000 pesos. Pero ¿sabe cuando abrí el sobre? Le digo, delante de Dios, estoy en la casa de Dios, no puedo mentir. ¿Sabe qué me vino a la mente? ¿Te das cuenta, tonto, que yo tengo todo bajo control? No era el dinero, era que yo tenía que ver para creer, cuando la Biblia me dijo que tengo que creer para ver. Por eso es importante que nosotros creamos a Dios, que nosotros le entendamos a Dios, que Él tiene todo bajo control, que no se le escapa nada. Por eso nos pide pasión, por eso nos pide entrega, por eso nos pide que nosotros nos sintamos apasionados y dejemos la apatía, que nosotros le amemos y le creamos, porque fiel es el que prometió, el cual también hará. Nunca va a dejar caído al justo. El Señor te ama y en el área que lo necesites va a estar siempre presente. Tenés que creerle y tenés que saber que Él te tiene sostenido de su mano. Y si estás tomado de su mano, ¿quién puede arrebatarte de ella? Es un tiempo de creer, es un tiempo de no dudar, pero es un tiempo de sentirnos, como dijo Manuel anoche, incómodos y volver a entender lo que entendimos cuando levantamos nuestras manos y abrimos nuestro corazón para recibirle, esa misma pasión, ese mismo amor, y entender que el Señor quiere que muramos al viejo hombre, no que lo arreglemos, para que el nuevo hombre pueda terminar naciendo en nuestra vida y en nuestro corazón. Cierra tus ojos, por favor. Cierren sus ojos, vamos a orar, y aquellos que están mirando a través de las redes, por favor, ahí donde te encuentres, cierra tus ojos. Quiero orar por algo que dijo la Biblia. Aunque a veces es doloroso, dijo, Señor, no te pido que lo quites del mundo, que lo libres del mal, que su fe no falte. Y en este tiempo vamos a orar para que la fe no falte, porque la fe es confianza. Una vez dije, ¿qué es lo que Dios va a tener que hacer para que entendamos? ¿De qué forma va a tener que hablarnos para que le creamos? ¿Cuál es el mensaje que estamos esperando para que nuestros ojos se abran
y podamos creer lo que Dios ha prometido, que es fiel para cumplirlo, que Él no cambia, no va a cambiar, no te va a dejar, no te va a desamparar, te va a levantar, te va a acompañar. Está desde que abrís tus ojos hasta que los cerrás, y aún en tu descanso el Espíritu Santo está cuidando tu vida. Amado Dios, te bendecimos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos recordar, Padre bueno, tu sacrificio en la cruz del Calvario, y entendemos que no ha sido en vano, que sigue teniendo poder, que sigue teniendo vigencia, que aún hoy, Señor, esa sangre sigue teniendo poder para perdonar multitudes de pecados, pero también tu cuerpo lastimado, Señor, sigue teniendo poder para traer salud a aquellos que están enfermos. Señor, oramos por aquellas personas que en este tiempo están atravesando momentos de dolor, en enfermedades, en situaciones difíciles, en problemas laborales, en situaciones de angustia, y oramos para que su fe no falte. Oramos, Señor, para que tu gracia les asista y entienda, Señor, que no pueden dar lugar a que su pie se deslice, sino que sus manos puedan estar tomadas fuertemente de ti y seguir en el camino de la fe. Señor, que hay un galardón que nos has prometido y asegurado para aquellos que llegan al final de su jornada. Pero mientras tanto, Señor, ayúdanos, danos fuerza, que tu Espíritu Santo fortalezca nuestra vida para seguir caminando este camino de la fe, sabiendo, Señor, que hay una certeza y una realidad para aquellos que en ti confían. Señor, te alabo y glorifico tu nombre en esta mañana, porque nunca me has dejado y nunca me dejarás. Señor, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Señor, siempre fuiste fiel y siempre lo serás. Señor, que no miremos hacia atrás, sino que podamos mirar hacia adelante y hacia arriba, porque siempre, siempre, siempre de ahí vendrá nuestro oportuno socorro. Señor, gracias por amarnos. Oramos, Señor, por el mundo entero, por las iglesias perseguidas. Oramos por los misioneros que han entregado su vida, Señor, para predicar tu palabra. Oramos, Señor, por los lugares donde tu palabra no ha llegado todavía, para que pueda llegar con un fuego avivador y transforme, y podamos tener, Señor, no solo una Argentina, sino un mundo, Señor, que abra su corazón para recibirte como único y personal Salvador. Señor, te alabamos y te bendecimos y declaramos, Señor, que esta palabra nos fortalece en este tiempo y la tomamos aún para lo que pueda venir, porque en tus manos están nuestros tiempos. Padre bueno, te alabamos, te glorificamos, te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Que el Señor te guarde. Que el Señor renueve tus fuerzas en este tiempo. Apasionate por Dios. Créele a Dios. Lo que te prometió lo va a cumplir. Él no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Y lo que hoy o lo que puede venir como dolor o preocupación va a ser un testimonio que alabe y glorifique su nombre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Qué bueno es alabarle a Dios y qué bueno es escuchar su palabra. Cerra tus ojos, pon la mano en tu corazón un segundo y decirle: Señor, ayúdame a transitar este tiempo en fe. Señor, yo sé en quién he creído y sé, Señor, que tu mano está sobre mi vida. Señor, me compraste
me lavaste, soy tu siervo. Señor, soy tu sierva. Y en este tiempo, Señor, yo te agradezco porque eres mi Padre y eres mayor aún que el sumo sacerdote del cual la Biblia nos habla, de Melquisedec. Eres mayor que los ángeles y hoy estás sentado a la diestra del Padre, a donde yo tengo acceso por medio de tu sacrificio. En vos creo. Gracias por ser mi Dios. Gracias por ser mi Padre. Gracias porque me oyes. Y gracias porque siempre estás atento a mi clamor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Vamos a cantar ese coro. Dejo el púlpito. Mire si este canto los hebreos lo estaban cantando. ¿Ven que hay que creer? Usted puede sentir que Dios es su vida. Y a veces uno viene a la iglesia y dice, yo no sentí nada. Pero cuando usted cree, no tiene necesidad de sentir, porque cree lo que Él dijo. ¿Y sabe qué dijo? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces no se trata de sentir. No importa si usted viene y no lo sintió o no sintió, no pasa por ahí. Pasa porque usted crea que a Cristo lo trajo y al Cristo que trajo llenó su vida y su corazón. Le conforta, le anima, le da tranquilidad, le da confianza, le da esperanza de saber que así como lo trajo, vuelve con usted para enfrentar todo lo que tenga que enfrentar de la puerta hacia afuera, porque a Dios no lo deja, lo trajo y se lo lleva. ¿Por qué? Porque una vez que usted lo recibió para siempre. No deje que el diablo le perturbe en este tiempo, que Dios no le ama por lo que pueda pasar o lo que pueda venir, porque hay muchas cosas que todavía no hemos vivido. No deje que el diablo le perturbe. Dios siempre, siempre, siempre va a estar con usted y en usted, porque así lo prometió y yo sé que Él no miente. Lo que dijo lo va a cumplir. Que el Señor le bendiga y muy buena semana.